Universidad Nacional Siglo XX, Extensión Colquiri, carrera de Derecho, docente Juan Carlos Cuenca. Materia Derecho Constitucional, capítulo 17. El amparo constitucional. Concepto. El amparo constitucional es una garantía jurisdiccional que protege los derechos fundamentales de la persona, con excepciones de la libertad de locomoción cuando estos son violados, restringidos o amenazados por una autoridad cualquiera o por particulares. Se trata de una garantía muy amplia a la que, sin embargo, solo se puede recurrir cuando no hay otra vía que franquee que la ley para la protección de los derechos individuales. Según Augusto Morello, el amparo es un proceso excepcional que solo procede en circunstancias extremas y delicadas en que, a falta de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de los derechos fundamentales, amenazados por daño inmediato, inminente o por lesión efectivo. Su admisibilidad, por ello, exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la arbitrariedad o ilegalidad, manifiesta que los procedimientos ordinarios no pueden conjugar. Debe estar probados, dice, un daño concreto y grave que solo se puede reparar por esta vía urgente y expedida. 2. Objeto y alcances. La legislación y la jurisprudencia contemporánea tienden a ampliar los objetivos y alcances del amparo. Así, por ejemplo, la reforma argentina de 1994 introdujo el artículo 43 en su constitución, cuyos dos primeros párrafos dicen: toda persona puede interponer acción expedida y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesiones restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un trabajo o una ley. En caso de, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto o omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protege el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general. El, efect, el, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que pretendan a esos fines registradas conforme a las leyes, la que te determinará los requisitos en forma de su organización. Nótese que el primer parágrafo franquea la acción siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, o sea, capaz de evitar el agravio, el repararlo en plazo más breve posible. Puede hacer otra vía para el efecto que, sin embargo, no ofrezcan la rapidez y eficacia necesaria para conjugar el daño inminente o consumado. Y en tal situación el afectado puede optar válidamente por el amparo. Si bien se mira en el mismo concepto del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que en su parágrafo 4 dice: siempre que no hubiere otro recurso o medio legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, queda a criterio de juez un tribunal evaluar la situación, es decir, de acuerdo a la regla pro omine que debe
guiar sus actuaciones en materia de derecho y de garantías fundamentales. Capítulo 4. Los autores argentinos discrepan en cuanto a la interpretación de los alcances del amparo Morello, citado en el punto 1. Supra le concede la mayor amplitud apoyado en la antiprudencia de la Corte Suprema de su país, que él cita, según la cual, si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, fallos 333, su exclusión por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la Constitución tiene por objeto una efectiva protección de los derechos más que una ordenación o resguardo de competencia, fallos 299, 358, 417 y 305, 307. Es decir, comenta Morello que lejos de operar como una vía excepcional subsidiaria residual cargada de notas obturantes, se despliega con generosa amplitud a un uso directo, serio y responsable. No comparte esta opinión. Néstor Pedro Sagüez, quien a luz del diario de sesiones y la Convención Nacional Constituyente de 1994 dice que la tesis mayoritaria al aprobar el artículo 43 de la Constitución fue la concepción del amparo como remedio residual o supletoria en cuanto a otros procedimientos judiciales o administrativos, siempre que fueran útiles para encarar al acto lesivo. Agrega que la doctrina del amparo como vía ordinaria, que fue lo que no querido y rechazado por la constituyente, obliga a meditar seriamente sobre la inflación y consecuente de evaluación que puede producir esa acción. Para Ekmergian, con la reforma de 1994, el amparo dejó de ser una vía subsidiaria para convertirse en una alternativa cuya elección como medios más idóneo, según el artículo 43, corresponde a la justiciable, concuerda con otra postura, Raúl Gustavo Ferreira, que asigna el justiciable la potestad de decir si utiliza la alternativa del amparo. Al fin y al cabo, hay otro sujeto del derecho que no sea propio, titular del derecho, al que le queda decir si persigue o no protección jurisdiccional y su caso que vía esconde si la ordinaria o la amparo o del amparo. Según Olga Pura Arrabal de Canals, el amparo de la República Argentina no es subsidiario de la vía administrativa y no está sujeto a ninguna clase de agotamiento de la instancia administrativa, porque no es indispensable que el acto de la administración cause estado. Es suficiente que adolezca de un vicio en cuanto a la razonabilidad y o a la legalidad. El efecto, agrega dicha autora, el afectado por un acto presumiblemente lesivo a la administración encaraba a riesgo de impugnarlos por la vía administrativa y fracasada. Estos muchos casos de amparo resultaba extemporáneo a los términos de la ley, quedándole solamente expedida
expedita la acción contencioso administrativa actualmente. El afectado puede ocurrir a la vía administrativa y simultáneamente plantear el amparo, pues este no es sustitutivo de los recursos administrativos que deben ser planteados en términos paralelamente al amparo. Creemos que en la materia de acciones accionantes y el juzgador debe guiarse por los tres elementos que forman la esencia del amparo. Uno, que se tipifique claramente el derecho fundamental cuya protección se demanda. Dos, que la violencia de ese derecho importe un daño consumado y mediante grave evaluable. Tres, que la prevención o reparación de ese daño exista un remedio urgente, solo dispensable a través de amparo, porque las otras vías abiertas para el efecto judicial del administrativa, si las hay, está sujeta a plazos, condiciones dilatorias. En nuestra opinión, el amparo no es una acción subsidiaria ni residual, como suele calificársela, sino la única que se abre en determinadas circunstancias para algo tan importante como la defensa de la Constitución y la alternativa. En otro, cuando las vías alternas no ofrecen la celeridad y oportunidad indispensable, sin las cuales se desvirtúa la naturaleza de las garantías. El Tribunal Constitucional de Bolivia ha seguido esta línea en su jurisprudencia, como se evidencia en la sentencia constitucional 1082-2003, R de 30 de julio de 2003, que justifica la administración de amparo cuando existiendo otros medios de recursos, estos no logran la eficacia esperada, por cuanto la lección puede resultarse irreparable y la protección tardía. En igual sentido, se pronunciaron las sentencias constitucionales 462-2003 R 301-2003 R y 657-2003 R. Cabe agregar que el artículo 43 de la Constitución argentina amplía la protección de los derechos fundamentales reconocidos no solo en la Constitución de las leyes, sino también en los tratados internacionales, lo que explica por qué el artículo 75-22 de la misma de la jerarquía constitucional a tratados sobre derechos humanos suscritos por ese país incorporado en forma de derecho internacional de los derechos humanos, de los derechos internos, como lo hace la mayoría de las constituciones contemporáneas. El TC de la Bolivia ha incorporado acertadamente en su jurisprudencia de los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos en el bloque de constitucionalidad que corona el orden jurídico nacional, teniendo en cuenta que el suscribir y ratificar dichos tratados, Bolivia se obliga a cumplir y a aplicarlos como parte de su derecho interno sin necesidad de que la Constitución o las leyes así dispongan. La sentencia el 1662-2003 R dice: este Tribunal Constitucional realizado de la interpretación constitucional integrado del marco de la cláusula abierta previa por el artículo 35 de la Constitución ha establecido de los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derecho humanos forman parte del orden jurídico, así sistema constitucional boliviano como parte del bloqueo de la constitucionalidad, de manera que dichos instrumentos internacionales tienen carácter normativo y son de aplicación directa. Por lo mismo, los derechos de los ellos consagrados son invocables por las personas y tutelables a través de los recursos habeas
corpus y amparo constitucional conforme corresponda. Por su parte de la sentencia 1494-2004, ha precisado que el amparo constitucional protege los siguientes derechos. 1. Los expresamente previstos en el catálogo del derecho señalado del artículo 7 de la Constitución del Estado. 2. Otros derechos que, si bien no están incluidos en el artículo 7, aludido por la naturaleza u ubicación sistemática, son parte integrante de los derechos fundamentales que establezca el orden constitucional boliviano. Así es SCC 338-2003, R 1662-2003, R 686-2004, R, entre otras. 3. Los derechos contenidos de los tratados sobre derechos humanos suscritos por Bolivia. Otra innovación de la reforma argentina es la existencia de amparo contra cualquier forma de discriminación en el relativo de derecho que protege el ambiente de la competencia de usuario y consumidor, así como los derechos, incidencias colectivas en general, derechos colectivos, intereses difusos o a los que no hemos referido al capítulo 3, la legitimación activa corresponde al afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones de usuarios, consumidores, etc. En la forma y en amparo no solo protege los derechos fundamentales clásicos de primeros y segunda generación, sino también a los que de llama tercera generación. Resumiendo lo expuesto en este parágrafo, podemos identificar las funciones que cumple el amparo constitucional en el siguiente término. 1. Una función subjetiva en cuanto protege los derechos fundamentales a la persona sujeta de tales derechos. 2. Al cumplir la función subjetiva, la jurisdicción constitucional defiende a través del amparo de la Constitución del Estado como normas fundamentales y da una interpretación que vincula a todos los poderes públicos y a los particulares, establece así el marco objetivo al que debe ceñirse y orden jurídico nacional. Esta es que su función objetiva del amparo. De las dos procedentes deriva una función jurisdiccional que habilita la jurisdicción constitucional y declara la inconstitucionalidad de la norma constitucionada del amparo. Si tal es el caso, como dispone el artículo 43 de la Constitución argentina, función que estima procedente por las razones que explicamos en el parágrafo 3 infra. Acción del amparo y inconstitucionalidad. El amparo final del primer parágrafo del artículo 43 cifrado faculta el juez del amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto o omisión lesiva, con la que se introduce otra novedad, pues tradicionalmente la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y resoluciones, el objeto de una acción especial no dependiente ni ligada a otras acciones. Esta reforma ha provocado algunas reacciones adversas en Argentina, basadas en jurisprudencias de Corte Suprema en el país, y considera que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes en la suma gravedad para el marco institucionalidad y debe acudirse a la misma como último ratio, como la norma de repugnante e inconciliable con la Constitución. Se agrega que el amparo es una garantía específica para la defensa de los derechos fundamentales, sino un instrumento para demandar la inconstitucionalidad. Los que aceptan la reforma arguyen con razón a juicios nuestros que la misma se asienta en el principio de supremacía constitucional, que en la base del orden jurídico supremacía declara en el artículo 31 de la Constitución argentina y en el 228 de la nuestra, en el artículo 301 de la Argentina y 202 de la nuestra.
Esta supremacia determina a los jueces y tribunales con caracteres general desaplieguen las normas contrarias y constitución en que el litigante están habilitados para promover el recurso indirecto o incidente, incidental de inconstitucionalidad en cualquier proceso ordinario o incidente de inconstitucionalidad en cualquier proceso ordinario de administrativo, según los artículos 59 y siguiendo de la ley número 1836 en Bolivia. Si esto es así, no hay razón para que el amparo no culmine en una declaración de institucionalidad de la norma impugnada, pues el defensor, sus derechos del demandante, abogada por el supremacia de la ley fundamental en que aquellos son proclamados y protegidos y resultados ingenuos, trato de disociar, como se ha dicho, la defensa de la Constitución de la defensa de los derechos, así como si la Constitución no tuviese como fin último la dignidad de los derechos de la persona humana. La Constitución no es un fin de la misma, sino un medio para la defensa de la libertad. Consideremos, pues, que es variable una reforma similar en las atribuciones del Tribunal Constitucional de Bolivia para hacer congruente la garantía de los derechos con la supremacia de la Constitución. 4. Origen de la institución. Se atribuye al legislador mexicano Manuel Crescencio Rejón el haber presentado en 1823 un proyecto de procedimiento de amparo constitucional. Por esa época había en Yucatán, donde nació Rohan, un juicio de posición de tierras llamado de amparo, nombre que el autor tomó para su proyecto. Si dice que Rejón fue el primero en México, enumeró los derechos del nombre en un capítulo especial de su proyecto que después pasó el ser artículo 7 de la Constitución de 1831. El juicio de amparo tomó fisonomía propia de la Constitución de 1857 y en 1861 se aprobó la primera ley reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitución, promulgándose en 1869 de la segunda de esa naturaleza. La Constitución actual vigente desde 1917 consigna el amparo de sus artículos 107 siguiente. De México pasó la institución a otros países de América. 5. Naturaleza del amparo. Esa institución recibe distintos nombres de la legislación comparada. Se le llama acción, recurso, procedimiento, juicio internacional de la Constitución Argentina, el artículo 43. Se llama acción lo mismo que las constituciones de Guatemala, artículo 272 de Perú, artículo 200 de la Venezuela, artículo 27 de la Constitución de Bolívar, artículo 19 de Costa Rica, artículo 48 de Honduras, 183 de Panamá, 49 se le designa recursos. La de México, artículo 107, juicio, y la Ley de Procedimiento Constitucional de El Salvador y 14 de enero de 1960 alude a los derechos de amparo. Al propósito de las denominaciones, Bielsa dice con razón que el término acción supone un derecho lesionado no importante por quien, mientras que, recurso significa acto por el que promueve el juicio o impugnación contra otros actos o decisiones. El recurso funciona dentro del proceso y debe interponerse dentro de un término. Cabanellas, por su parte, aclara que el derecho procesal a la acción es la facultad de requerir la actividad judicial, de promover una decisión, careciendo de todo derecho. El recurso, por lo contrario, requiere, para ser interpuesto, de la decisión previa de una autoridad judicial o administrativa, cuya revocación o modificación se pide. En ese sentido, es más propio hablar de acción en el amparo que no de recursos. Los
juristas mexicanos fundamentales de denominación de juicio para el amparo del trinomio jurídico de Calamandrei, la jurisdicción de acciones del proceso. Hay una jurisdicción reservada a los tribunales constitucionales. Hay una acción por la cual el agraviado promueve una decisión de parte de los tribunales de la acción, da lugar a un proceso, un conjunto de actuados mediante los cuales se motiva la decisión de los jueces competentes. 6. El amparo de la América Latina. La Constitución de Brasil de 1938 dispone el artículo 5, parágrafo 519 que considera en el mandato para proteger derechos líquidos y ciertos no amparados por habeas corpus ni por habeas data, cuando el responsable de la ilegalidad o abuso de poder sea autoridad pública o agente de persona jurídica en ejercicio de atribuciones de poder público. de poder público. Inconstitucional en cualquier proceso ordinario o incidental de inconstitucionalidad en cualquier proceso ordinario de administrativos, según el artículo 59 y siguiente de la ley número 1836 boliviana. El artículo 102 asigna la competencia del Supremo Tribunal Federal para conocer de este mandato contra los actos del presidente de la República, de las directivas de las cámaras legislativas federales, del Tribunal de Cuenta de una Unión de Procurador General de la República y el propio Supremo del Tribunal Federal. Del artículo 105 atribuye al Supremo Tribunal de Justicia el conocimiento de este mandato contra el ministro de Estado del propio tribunal. Los tribunales, regiones, federaciones se ocupan en el mandato contra actos de propios tribunales de jueces federales. Artículo 108. Como se ve en el mandato, se refiere solo a las violaciones o restricciones de derechos provienen de autoridades públicas y no así de particulares. La Constitución del Perú de 1993, el artículo 200, numeral 2, dice que la acción del amparo procede contra el hecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o personas que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos en la Constitución, no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimientos regulares. La Constitución de Costa Rica de 1982, en el artículo instituye la acción del amparo para mantener, restablecer el goce de los otros derechos, con excepciones de la libertad consagrados en esa Constitución. La Constitución de Panamá de 1980, de su artículo 49, concede esta acción a toda persona contra la cual se expida o se ejecute por cualquier servidor público una orden de hacer o de no hacer que viole los derechos y garantías que esta Constitución consagra. Agrega que el procedimiento es sumario y de competencia de los tribunales judiciales. La Constitución de Honduras de 1983, del artículo 283, pone la siguiente: el Estado reconoce las garantías de amparo. En consecuencia, toda persona agravia o cualquier otra en el nombre de este tiene derecho a interponer amparo. 1. Para que se le mantenga y restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establezca. Y 2. Para que no se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad no obliga al recurrente ni a la aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquier de los derechos reconocidos por esa Constitución. Los recursos de amparo se interpondrá en conformidad con la ley. Constitución de Colombia.
Esta acción reviste en Colombia una amplitud que no se da en otra legislación normativa. La acción de la tutela amparo se rige por el artículo 68 de la Constitución y de ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 y en el DR 306 de 1992. Legitimación activa. Cualquier persona colombiano o extranjero, mayor o menor de edad, a cualquier hora o lugar, no necesita abogado ni apoderado, no requiere citar normas ni argumentos, puede presentar su acción por escrito oralmente e incluso por telégrafo. Legitimación pasiva. Cualquier autoridad pública, incluso militares y tribunales ordinarios, así como personas particulares, jueces competentes ante cualquier juez o tribunal de jurisdicción donde tiene lugar o la amenaza o violación de derechos cuya tutela se demanda. Objeto, procede contra toda acción y omisión que viole o amenace un derecho fundamental, desde acto administrativo y vías de hechos judiciales a actos funcionarios de cualquier clase o jerarquía. En el concepto de omisión de cortes constitucionales ha incluido la retardación de justicia, la falta de acción administrativa en defensa de los derechos, etc. Procede la acción de anuncios de otros medios de defensa judicial, pero esto debe apreciarse en cada caso, pues el artículo 8 del decreto 2591 advierte que cuando haya otro medio de defensa procederá la tutela, sin embargo, como mecánico transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el mismo que ha sido definido por la Corte Constitucional en la sentencia. Sentencia. T554-94 como el daño causado del bien jurídico como consecuencia de la acción o omisión manifestándose legítima o contraria de derecho que una vez producido es irreversible y por tanto no puede ser retornado de su estado interior. 7. El amparo en España. Normativa. Esta región de los artículos 53.2, 161.1b y 162.1 bis de la Constitución Política del Estado, así como por la Ley Orgánica 1979 del 3 de octubre del Tribunal Constitucional en el subtítulo 3, artículo 41 al 58 y 80 a 95, ley modificada del 1984, 1985, 1988, 1999 y 2000. Objeto, procede a las violaciones de derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de la Constitución Política del Estado, es decir, los mencionados del artículo 14 de la sección primera, capítulo 2, artículo 15 y a 29, Constitución Estado, concordamente en el artículo 41.1 de la Ley Órgano del TC español. Estos son los derechos fundamentales clásicos más el objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución. Los derechos económicos, sociales y culturales no están expresamente incluidos en la acción de amparo. Legitimidad activa. El artículo 162.1 bis de la Constitución Política habla de toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el defensor del pueblo y el ministerio fiscal. El precepto se presenta en la diferencia interpretaciones en cuanto a quienes puedan alegar un interés legítimo, desde los que asocian las expresiones de derechos subjetivos hasta los que suponen que están legitimados en terceros interesados indirectamente en reparación del agravio. Artículo 46.6 de la ley del
Se distingue a los casos de que el amparo está sujeto a una acción judicial prevista por la vía preferente sumaria y el que refiere al artículo 53.2 de la Constitución Política del Estado, de los que no requieren dicha actuación de los primeros están legitimados quien haya sido parte del proceso judicial de defensa del pueblo y Ministerio Fiscal. En los segundos, los que están directamente afectados en defensor del pueblo y del Ministerio Fiscal. Legitimación pasiva. Artículo 41.2 de la ley TC franquea el amparo contra disposiciones, actos jurídicos o simples vías del derecho del poderes públicos de Estado de comunidad autónomo demanda antes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como SEBA, funcionarios o agentes. El TC ha incluido en esta categoría de los colegios profesionales Auto 93, 1980 del 12 de noviembre, 8 en la Convención sobre Derechos Humanos. La Convención Americana de Actos de San José proclama el derecho de amparo de su artículo 25 de la que a la letra dice, uno, toda persona tiene derecho a recursos sencillos y rápidos o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra el acto que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, de la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Dos, los estados partes de comprometen el, a- el a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recursos. B. El desarrollar la posibilidad de recurso judicial. Y C. A garantizar el cumplimiento de las autoridades competentes de toda decisión en que haya estimado procedente de recursos. La DADDH prescribe que, artículo 18, toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de sus procedimientos sencillos y breves, de cual la justicia lo amparo contra actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. En la DUDH se prescribe que el artículo 8, toda persona tiene derecho a los recursos efectivos ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por la ley. 9. El amparo de Bolivia. El amparo fue incluido en nuestra Constitución de 1967, el artículo 19. Antes de este año solo existía el habeas corpus, que algunos pretendían asimilar en sus efectos de modernos amparos en defecto de este. Pero el habeas corpus es esencialmente una garantía de la libertad personal y de locomoción y no de otros derechos. Esta garantía ampara con caracteres generales todos de los derechos fundamentales que no están expresamente protegidos en otra forma por las propias constituciones o las leyes ordinarias y se interpone contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen, restringen o suprimir los derechos de garantía de las personas. La Constitución vigente se ocupa del amparo de sus artículos 128 y 129 de la Ley de Tribunal Constitución Plurinacional, TCP, en su artículo 73 a 80 con las siguientes características. Naturaleza es la acción escrita o extraordinario y sumatorio. Plazo.
podrá interponerse el plazo de 6 meses a partir de la vulneración alegada o de notificación de última decisión administrativa o judicial. Improcedencia. No procede contra las resoluciones cuya ejecución estuviese suspendida por efectos de algunos medios de defensa o recursos ordinarios y extraordinarios interpuestos con anterioridad por el recurrente, en cuya virtud pudiera ser revisadas, modificadas, revocadas o anunciadas. 2. Cuando se hubiese interpuesto anteriormente una acción constitucional con identidades de sujeto causa contra los actos consentidos libres y expresamente, o cuando hubiese cesado los efectos del acto de reclamo. 3. Contra las resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso pueden ser modificadas o suprimidas, aun cuando no se haya hecho uso oportuno de dicho recurso. 4. Vamos. Cuando los derechos y garantías vulnerados pueden ser tutelados por la acción de la libertad, protección privada popular del cumplimiento. 5. Cuando haya transcurrido el plazo para interponerse de subsidiariedad. La acción de amparo no procederá cuando exista otro medio de recursos legales para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. Contenidos. La acción de amparo constitucional será presentada por escrito con los siguientes requisitos. 1. Acreditar la personería de asociaciones. 2. Indicar el nombre y domicilio de la parte dominante o de su representante legal o de terceros interesados. 3. Exponer con claridad los hechos. 4. Identificar los derechos o garantías que se consideren vulnerados. 5. Acompañar la prueba o al que funda su acción o señala el lugar en que se encuentra el último caso, pues el tribunal en el momento de disponer la citación de personas, autoridad accionada, orden o a quien corresponda presentar la prueba señalada bajo responsabilidad. 6. Fijarla con precisión la tutela de solicitar para restablecer los derechos y garantías restringidos, suprimir, amenazados o vulnerados. F. Demandante. Cualquier persona que sienta que uno o más de sus derechos suprimidos, restringidos, están amenazados y no tiene otra vía expedita para su defensa personalmente o por intermedio y otra persona con poder o su nombre, el Ministerio Público podrá también interponer de oficio la acción cuando no lo hiciera o no pudiera hacerlo. La persona afectada y defensor del pueblo lo hará sin necesidad de mandato y Procurador General del Estado. G. Demandado. Funcionario público o personas particulares que cometan o amenacen cometer actos ilegales o omisiones comprendidas específicamente en nuestras leyes, juicios, acciones y recursos. Tribunales competentes. Cualquier juez o tribunal competente. Citación. El demandante será citado personalmente por las deudas para que informe presente en el acaso los actuados concernientes al hecho denunciado al plazo máximo de 48 horas. G. Audiencia. La audiencia pública en el demandante se presenta o ausencia del mismo sobre la base de las pruebas que ofrezca el actor del juzgado pronunciará resolución, fin, procedimiento de amparo si encuentra ciertos efectivos y denunciantes. K. Contenido de la resolución. 1. La identificación de actos en que actúe en su nombre. 2. La identificación de autoridad personal, natural o jurídica contra quien ha interpuesto la acción. 3. La función de los hechos. La función de los hechos. Derechos. El procedimiento sobre el fondo de la acción y de imposición, la costa de la multa, si corresponde. Y revisión. La resolución será elevada al oficio Tribunal Constitucional de plazo de 24 horas de la pronunciada para su revisión. Ejecución.
La revisión de suspenderá la ejecución de la resolución que será ejecutada inmediatamente y sin observación, lo mismo de las determinaciones previas de la autoridad. Resistencia. Los demandados que opongan resistencias a las decisiones judiciales serán sancionados por forma previa de las libertades. O efectos. Las resoluciones que conceda la acción ordenará la restitución o tutela de los derechos, garantías restringidos, suprimidos o amenazas podrán retener la responsabilidad civil y penal de demandado. Gracias.